Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante dentro de la gestión de desempeño, como es el modelo integral de gestión de personas por competencias. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, en todo ámbito laboral siempre hemos escuchado pues este concepto de competencia laboral, ¿no? Que las personas que trabajan para desempeñar ciertas funciones dentro de las organizaciones deben contar con competencias, ¿no? Pero, ¿qué son justamente aquellas competencias laborales? Las competencias laborales son aquellos conocimientos, habilidades y también actitudes que son necesarios justamente para llevar a cabo de forma exitosa una determinada actividad laboral. Las competencias laborales también se conocen como aquellas habilidades laborales o también habilidades profesionales, ¿no? La relación que existe justamente entre los conocimientos y competencias es una clara relación pues estrecha, ¿no? Las competencias nos brindan y nos generan un comportamiento exitoso, mientras que los conocimientos son necesarios y constituyen también la base del desempeño. Bien, vemos allí, ¿no? La relación que se establece tomando en cuenta de repente algunas carreras o algunas funciones que desempeñamos. Un ejemplo de ello, ¿no? La informática, por ejemplo, ¿no? Los que tienen estudios en informática o conocimientos en informática, se requiere una competencia en base a la autonomía, ¿no? Las personas que se dedican a la contabilidad, probablemente la competencia pues es orientada a la atención al cliente. Los que desarrollan leyes laborales, ¿no? O los que tienen conocimientos en leyes laborales, su competencia probablemente esté más relacionada con la comunicación, ¿no? La comunicación pues que van a tener con sus pares, que son otros abogados, con sus clientes, ¿no? Con autoridades, ¿no? Con las que van a tener de repente audiencias, ¿no? En base también al conocimiento de los idiomas, ¿no? Aquellas personas que tienen este conocimiento de los idiomas, la competencia será pues la comunicación, ¿no? Los conocimientos en medicina requieren de la competencia en atención al cliente, ¿no? Muchas de las personas, cuando hemos visitado eh, algún médico, ¿no? Hemos tenido, pues, por algún lado la fortuna y por otro no, de en algún momento habernos chocado con un buen médico que de repente tiene esa vocación de servicio, que te explica poco a poco en qué consiste la enfermedad, cómo pues abordar un tratamiento, tienen esa paciencia, ¿no? Pero por otro lado, pues hemos tenido también el infortunio de chocarnos con personas que no tienen ningún tipo de vocación de servicio, ¿no? Y que hacen pues lo contrario a lo que debería ser su carrera, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, como conocimiento la seguridad ocupacional tendrán pues que desarrollar esta competencia de colaboración, de comunicación y de trabajo en equipo, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros industriales, ¿no? Que se encargan de ver justamente este ámbito de seguridad en las organizaciones, ¿no? Son aquellos que establecen pues los planes de seguridad, les hacen de conocimiento a la organización cómo es que deben ser llevados a cabo, qué personas de repente van a asumir ciertas responsabilidades, por ejemplo, en caso de sismo, ¿no? Entonces, hablamos allí del desarrollo de competencias más enfocadas a colaboración, a comunicación y a que se trabaja en equipo, ¿no? Porque justamente este trabajo se desarrolla en ese marco, ¿no? De, el trabajo en equipo. Bien, uno de los puntos importantes justamente dentro de la gestión de competencias es la motivación. Se dice pues que la motivación es la base sobre la que se desarrolla justamente la gestión por competencias. El interés para lograr un objetivo basado en el incentivo natural es aquel que nos permite orientar y seleccionar un comportamiento. Es decir, para que yo lleve a cabo alguna función o el desarrollo de alguna actividad, tengo que tener una motivación,
¿no? Por ejemplo, y eso es lo que hacen hoy en día, pues muchas empresas, ¿no? Bajar la cultura organizacional a todos sus colaboradores. Es decir, no dejo mi visión y mis valores organizacionales solamente puestos en papel ni pegados en la pared, sino que trato que todos mis colaboradores puedan asumir esa cultura organizacional que yo les transmito también como empresa. Ahora, ¿cuál es el beneficio de transmitirle a mis colaboradores mis valores, mi visión, que no solamente vengan a trabajar por un sueldo, sino que trabajen por el bien común? Justamente ese, ¿no? Que estamos en el gana y gana, pero a nivel organizacional. Es decir, si los colaboradores asumen esa cultura, pues salimos ganando todos, ¿no? Probablemente vaya a haber más utilidades, probablemente pues la empresa siga caminando. Entonces, acá buscamos un beneficio conjunto, ¿no? Entonces, ese es el valor agregado y el valor adicional de que los colaboradores, por ejemplo, interioricen una cultura organizacional y que no quede solamente puesta en una pared. Entonces, la motivación justamente nos conlleva a ese desarrollo de gestión por competencias, ¿no? Mientras mejor desarrollo mi trabajo, mientras más me esmero, muchas de las empresas hoy valoran mucho pues el esfuerzo de los trabajadores. Ha quedado atrás, ¿no? Ese concepto de que tienes que esforzarte porque es tu obligación. Ha quedado atrás ese tipo de conceptos hoy en día, ¿no? Me esmero porque el trabajo me dignifica, me esmero porque cada día me permite ser mejor, me esmero porque mi crecimiento también va a producir un efecto multiplicador dentro de la organización, ¿no? Y me esmero porque me hace sentir bien. De ahí también proviene el hecho de que uno desarrolle, ¿no? O se emplee en claramente funciones en las que les gusta desarrollarse. Si yo solamente voy a un trabajo porque no me queda otra, por ejemplo, y desarrollo porque tengo que ganar un sueldo y nada más, entonces probablemente pues sea aquel profesional que no se encuentre satisfecho, ¿no? Y como no se encuentra satisfecho, no va a poder asumir esa cultura organizacional que las empresas necesitan que sean asumidas, ¿no? Quieren que sean asumidas. Es decir, el colaborador debe sentirse parte de la organización. Y en tanto uno se sienta parte de la organización, es que claramente va a querer lo mejor para ella. Y lo mejor para ella es el beneficio para todos. Bien, un ejemplo de ello, ¿no? Vamos a coger diversos ejemplos para ver. Tenemos a la empresa muy conocida, una tienda por departamento, ¿no? Saga Falabella, por ejemplo. Si tenemos, ¿no? El hecho de que tenemos que desarrollar competencias basadas en atención al cliente, pues hay muchos puntos ahí que se tiene que evaluar. La atención al cliente demanda que haya una orientación al cliente, ¿no? Una escucha activa, ¿no? Si, por ejemplo, una persona va a hacer un reclamo, lo que va a querer esa persona, ese cliente, ¿no? Es que escuches qué cosa está demandando, ¿no? No hay peor cosa, por ejemplo, que uno vaya a hacer el reclamo y la persona que te atienda ni siquiera te salude, ¿no? Como a muchos de nosotros nos ha pasado, te escuche como diciendo a qué hora acabas, ¿no? Y al final no te resuelva el problema, que es lo peor, ¿no? Entonces, esta competencia de atención al cliente requiere justamente esa vocación. De ahí proviene el error de muchas empresas de poner a personal que no esté calificado para el puesto laboral, ¿no? De ahí vienen pues las quejas, de ahí vienen el hecho de que probablemente pues haya una rotación alta de colaboradores porque ponen a personas que no son adecuadas para el puesto de trabajo. He conocido mucha gente que, por ejemplo, en atención al cliente no da, es más, se terminan peleando con los clientes, se terminan en quejas, terminan en el libro de reclamaciones, ¿no? Sin embargo, algunas empresas, ¿no? Hoy en día, pues hacen esta evaluación permanente de esas competencias, justamente. Entonces, ¿qué hacen? Ok, esta persona para este puesto no, pero probablemente en un puesto en el que no demande contacto con clientes y no demande pues este estrés permanente de repente de estar pues
tratando de explicar al cliente las cosas, entonces de repente se desarrolla mejor. Y cuando los han cambiado, los han rotado de puesto, se han desarrollado mucho mejor. Como que hay personas que sí tienen esa habilidad, esa competencia de explicarle al cliente con mucha paciencia. Es más, los clientes salen felices de ahí, ¿no? Llegaron de repente molestos, pero salen una maravilla esa persona que trabaja allí. Es más, yo venía a reclamar y me he ido a comprar más cosas todavía, ¿no? Entonces, hay personas que realmente tienen esa habilidad. La idea es ubicar a esas personas en el lugar donde les corresponde, no poner gente por poner. A veces muchas personas cometen el error de por querer llenar algún espacio, alguna vacante rápidamente, de repente el trabajo está que se acumula, pues ponen a personas que no son, o no están hechas para ese puesto, no son idóneas para esa posición, ¿no? Bien, entonces, dentro también del tema de atención al cliente tenemos esa capacidad para la relación. Hay personas, por ejemplo, que cuando tú les haces una pregunta son demasiado cortantes y más bien no te dan más espacio para hacer la pregunta. Un ejemplo de ello, cuando vamos a hacer una consulta médica, por ejemplo, ¿no? Uno quiere saber sobre un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Doctor, ¿y qué más puede...? Es lo que le he dicho, punto. Estás cortando y no se desarrolla esa capacidad para poder relacionarse, por ejemplo, con el paciente, ¿no? Entonces, la atención al cliente justamente requiere también de la empatía, ¿no? Uno tiene que ponerse en el lugar de la otra persona. Yo no me estoy yendo a hacer un reclamo porque de repente me sobró tiempo, no tengo nada que hacer y me voy y reclamo, aun cuando no existe nada por qué reclamar. No, yo me voy a hacer un reclamo porque es mi derecho, porque de repente algún producto salió en mal estado, porque de repente, caramba, llegué a mi casa, nunca prendió, de repente un electrodoméstico, se entiende el fastidio. Entonces, la idea es que en estos puestos laborales haya pues ese sentido de empatía, ¿no? De comprender a la persona del por qué se está yendo a hacer un reclamo, ¿no? Tenemos la capacidad de comunicación que va íntimamente relacionado con todos los puntos que ya se ha expuesto. La proactividad tiene mucho que ver con la resolución de problemas, ¿no? Hay muchas personas que son bastante pasivas para resolver problemas, ¿no? Sí, ya lo vemos, sí, luego, ya, sí, nosotros lo llamamos, cuando de repente tienen la solución en sus manos y simplemente por dejarlo para después no activan pues esta capacidad de proactividad. Entonces vemos cómo las capacidades hoy en día requieren en realidad muchos puntos que de ser desarrollados, muchas capacidades en realidad de ser desarrolladas, pues muchas de las empresas tendrían un éxito asegurado, ¿no? Bien, tenemos como caso 2 justamente lo que ya les venía mencionando, que es el personal de salud, por ejemplo, ¿no? También tienen que contar con esa capacidad de orientación al cliente, la escucha activa, ¿no? La capacidad para la relación, la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de otra persona. Si nosotros acudimos a un centro de salud por alguna consulta, pues no nos estamos yendo a hacer una vida social, ¿no? Nos estamos yendo por algún dolor que nos aqueja. Nos ha pasado, por ejemplo, con personas que reciben los tickets para las atenciones, ¿no? Entonces, son personas que a veces, si no tienen pues desarrolladas estas capacidades, nos atienden mal, nos atienden de forma déspota, cuando ya de por sí uno viene pues con dolores propios de alguna enfermedad, ¿no? O algún familiar que así lo tuviera, ¿no? Y uno llega con una preocupación tremenda, ¿no? Entonces, encima que te traten mal, que no se pongan pues en tus zapatos, es pues a veces incluso uno no tiene un carácter pues de alzar la voz ni nada, pero te saca de quicio, ¿no? Lo que comúnmente hemos escuchado, te saca de quicio, te saca de tus casillas, porque caramba, o sea, todo tiene límites, ¿no? Entonces, si tú ves que le hablas de buena manera y te responde de malas, gratuitamente, pues probablemente tu reacción es igual, ¿no? Bien, entonces tenemos también que debe de existir pues esta capacidad de comunicación, ¿no? La proactividad siempre en toda labor, ¿no? Ver la forma, generación de nuevas ideas, nuevas formas de abordar de repente una problemática. O sea, lo importante es dar solución,
¿no? Porque el paciente no se va para regresarse como ingresó, sino se va justamente para salir en mejores condiciones, ¿no? Más óptimas. Hay un tema también de toma de decisiones, ¿no? Recordemos que el personal médico, sobre todo los médicos, ¿no? Son los que toman las decisiones, por ejemplo, sobre los tipos de tratamientos, si es que se requieren algún tema de operación, ¿no? Tiene que haber un autocontrol, ¿no? En realidad hay muchas personas que son muy sensibles, ¿no? La carrera demanda un autocontrol. Sabemos que en esta parte pues médica muchos pacientes se deterioran con el tiempo, algunos fallecen, entonces como que de alguna u otra manera puede afectar el estado emocional del personal médico también, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? En Italia hubo un caso, ¿no? Donde una doctora, jefa de un departamento de un hospital en Italia, se suicidó, ¿no? Porque dijo de que no lograba ella poder sobrellevar todo lo que había visto, ¿no? Recordemos que a inicios de año el tema de los contagios en Italia fue muy crítico, ¿no? Entonces, habían muchos fallecidos y no había abastecimiento, ¿no? Ni de personal médico, ni lugar donde alojar de repente a los enfermos, a los fallecidos. Entonces, esta doctora terminó suicidando, ¿no? Entonces, por eso también se requiere justamente estas competencias, ¿no? Como es el autocontrol, que se basan de acuerdo claramente a las carreras que uno desarrolla, ¿no? Y la anticipación, ¿no? Bien. Tenemos el modelo iceberg en cuanto al tema de competencias, ¿no? Donde ahí pues hace referencia a las partes que se ven y que no se ven, ¿no? De una persona, ¿no? Entonces, las partes que se ven y que son fáciles de desarrollar son claramente los conocimientos y también las habilidades, ¿no? Lo que sé hacer y lo que soy capaz de hacer. Pero también tenemos aquella parte que sean más difíciles de desarrollar, como es, por ejemplo, la autoimagen, los valores, los rasgos de personalidad y los motivos, ¿no? Bien. Gestión, entonces, por competencias, viene a ser aquel modelo, pues, integral, ¿no? Que vemos mucho en el área de recursos humanos y que busca, pues, a través de competencias definidas, que las personas cuenten con aquellos conocimientos que sean requeridos, ¿no? Que sean requeridos para el desarrollo pues, de actividades, ¿no? De forma eficiente dentro de una organización. El proceso involucra pues identificar justamente aquel diccionario de competencias eh, para ¿no? Poder definir ¿no? la operacionalización de cada competencia y de los indicadores correspondientes, ¿no? Claramente tiene una vinculación, ¿no? Con un cambio pues de cultura, pero también interrelaciona con el contexto social organizacional, ¿no? La gestión de competencias se enmarca dentro de estos ámbitos también. ¿Cómo es que se da ese contexto social organizacional? Si de repente la empresa tiene una cultura organizacional mala, ¿no? Donde de repente no considera el desarrollo de un colaborador, probablemente pues el contexto sea malo y la gestión de competencias no se dé de la mejor manera, no podamos desarrollar pues nuestras habilidades o no podamos desarrollar más conocimientos, ¿no? Y haya una difícil adaptación a la organización. Entonces, en la medida, ¿no? Que la cultura organizacional sea buena, va a proveer de aquellas herramientas para poder gestionar las competencias. La clave para crear valor al negocio es implementar un modelo integral de gestión por competencias a medida de la organización. Es como también la cultura organizacional, es única y varía de organización en organización. La cultura organizacional de mi empresa, por más pequeño o grande que sea, no va a ser idéntica ni igual a otra empresa. Probablemente sí pueda tomar como referencia ciertas culturas organizacionales exitosas, pero nunca van a ser iguales.
¿no? Es como las personas, que somos únicas en el mundo, ¿no? Bien. El éxito del modelo justamente dependerá del grado en el que los directivos logren transmitir con qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes sus colaboradores llegan más rápido al logro de objetivos. A ver, en este punto, muchas de las empresas ya se han dado cuenta que su participación activa dentro del desempeño de los colaboradores es vital. Es decir, los colaboradores no van a desarrollar, ¿no?, lo que la cultura tampoco así lo permita, ¿no? Entonces, si la cultura, por ejemplo, organizacional indica de que el colaborador tiene que estar en permanente capacitación, entonces los colaboradores van a asumir esa cultura y van a estar probablemente buscando, ¿no?, nuevas formas de conocimiento, de especializaciones, nuevos cursos. ¿Por qué? Porque así lo exige la cultura organizacional. Entonces, si quiero de repente mantener también mi trabajo, tengo que ir acorde con. Ahora, no es nada malo, ¿no? Buscar un tema de especialización, de crecimiento, también va a conllevar a que pueda tener más adelante mejores oportunidades de empleo, incluso hacer líneas de carrera, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no?, lo que puedan indicar también los directivos de la organización va a ser muy importante, va a ser muy tomado en cuenta por los colaboradores, ¿no? Entonces, en ese sentido, parte del éxito de estos modelos es el compromiso que puedan tener los directivos con todos los niveles operativos de la empresa. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces, no? Tiene como objetivo alinear el desempeño y el desarrollo de los colaboradores con los objetivos que claramente son estratégicos en la organización y a la que pertenecen, ¿no? Van a definir conductas de éxito que son requeridas en cada posición que esté ocupada, ¿no? Garantiza que las personas asignadas a las diferentes actividades sean las más adecuadas. Y eso es justamente lo que se quiere. No se trata de cubrir un puesto por cubrirlo y lo cubrimos con cualquier persona o con la que cobre menos de repente. Las empresas hoy en día ya hacen mucha referencia al tema de recursos humanos. Hoy en día ya no es solamente el hecho de pensar quizás que para un puesto de trabajo hay 100. No, hoy en día ya están conscientes que pueden haber 100, pero que de esas 100 personas solamente puede ser que una sea la indicada para ese puesto. Y el equivocarse de persona en un puesto de trabajo va a repercutir en ellos, por ejemplo, en el tema de costos. Porque si yo elijo ahorita a una persona que no es idónea, ¿cuánto me va a durar? Un mes, 2 meses, 3 meses, pero luego la voy a tener que cambiar. Es una persona que no ha terminado, ¿no?, un proceso de capacitación, no ha terminado de entender de repente el manejo de la empresa y tengo que volver a cambiar. Pérdida de tiempo, costos que no le conviene a la organización. Entonces, hoy en día, si ustedes de repente han tenido la oportunidad de postular a estas ofertas online de trabajo, ¿no? Hay muchas plataformas donde hoy en día pueden ingresar sus CVs, mandan pues estas especies de exámenes, ¿no? Estas especies de exámenes online también, ¿no? Porque hoy sabemos que no nos podemos encontrar físicamente, pero se toman más el tiempo de evaluar mejor al colaborador para justamente no incurrir en aquellos errores, ¿no? Bien, ¿qué analizamos? La posición en la organización, el impacto que tiene en la estrategia organizacional, la alineación con los objetivos organizacionales, así como con la visión y la misión corporativas, y la comparación del estado actual del desempeño general contra el deseado. A ver, en este punto, las empresas, ¿qué hacen hoy en día? Buscan personas que tengan similitud de sus valores y de sus objetivos con los objetivos y los valores que también tiene la empresa. Es decir, no puedo como empresa taparme los ojos y decir, sí, yo cojo a esta persona porque me cobra menos, cuando de repente lo que busca, lo que quiere lograr, no es compatible con lo que mi empresa va a dar. Entonces, ¿para qué contrato a una persona que de repente no está alineada?
¿no? No ve lo que yo como empresa quiero ver, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, hoy en día también muchas de las empresas hacen evaluaciones constantes, ¿no? Hacen obviamente uso de muchas herramientas donde evalúan y hacen esa especie de comparación de cómo la persona llegó versus al estado deseado. Recordemos que cuando una persona ingresa a laborar en una organización, ingresa de una forma, pero más o menos se da pues estos meses de capacitación, de repente de ingreso, para darle tiempo a que pueda adecuarse al trabajo, pero va a tener en algún momento que llegar al estado deseado de la organización, a lo que la empresa quiere de ese colaborador. Entonces, tiene que haber ese tiempo de adecuación, pero a la vez tiene que haber también esa respuesta del colaborador para llegar a donde la empresa quiere verlo, donde la empresa quiere situarlo, ¿no? Entonces se hace pues esta especie de comparación, ¿no? Del estado actual, ¿no? Frente, ¿no? Al estado pues deseado. ¿Cuáles son las características de una gestión por competencias? Hay puntos bastante importantes, ¿no? Bueno, brevemente los vamos a mencionar. Los empleados hoy en día son conscientes de su responsabilidad compartida para el desarrollo de sus competencias. Eh, los- cada colaborador, ¿no? Cada empleado en una organización es una partecita. Si unimos todas esas partes, llegamos al todo, ¿no? Entonces, por más pequeño que sea tu trabajo, por más básico, entre comillas, que sea tu trabajo, aunque ningún trabajo es básico, si no las organizaciones no funcionarían, ¿no? Desde el ejecutivo hasta la persona de limpieza cumple un rol fundamental dentro de toda empresa. Eh, entonces, tu trabajo va a ser la diferencia dentro de una empresa, va a contribuir dentro de una empresa. Entonces, ya la responsabilidad no cae solo en los directivos de las organizaciones, sino en todo su equipo. Entonces ya no hablamos aquí del hecho de que, bueno, si algo salió mal, bueno, pues al jefe que le digan, que lo riñan, que lo saquen, No, no, no. Acá estamos hablando de que si algo sale mal, es porque no solo falló en el jefe, sino también en el equipo. Porque el jefe no trabaja solo, el jefe tiene su equipo de trabajo. Bien, la adecuada ubicación del personal en los puestos y asignaciones donde podrán emplearse a fondo y tener un mejor desempeño. Lo primero que les decía, poner a las personas adecuadas en el puesto adecuado. Definir perfiles de trabajo acorde con las expectativas y necesidades de la empresa. No se trata solamente de llenar una vacante, ¿no? Sino que realmente la persona que entre, pues cubra aquellas expectativas y sobre todo necesidades para la que ha sido contratado. Mayor productividad es lo que todos buscamos, ¿no? Desde la parte de la organización como también los colaboradores. Aumenta la empleabilidad de los colaboradores, claramente. Mejora el método de selección de personal. Hoy hay un tema muy fino al momento de seleccionar al personal. Al menos las empresas que son conscientes de que su recurso humano es valioso y la muy fina al momento de seleccionar a la persona que trabaje con ellos, ¿no? Hay una mayor motivación del personal y claramente contribuye a la disminución de la rotación de personal. Que en algún momento nos han dicho, sí, pues detrás de ti hay 100, sí, pero lo que en ese momento no se daban cuenta, ¿no? Es que de repente habían 100, pero de repente era yo la persona idónea para ese puesto. Y que probablemente el que a mí me hayan dejado ir ha determinado que ellos tengan sobrecostos en contratación. Entonces acá no, ya no se trata del hecho de que hay 100, hay 1000 detrás mío, sí, pues hay un montón. Pero no todos somos adecuados para un puesto de trabajo, pues. ¿Sí? Ok. Tenemos el modelo de gestión de competencias en cada una de sus fases, ¿no? Como es, pues, el análisis y descripción de puestos, la selección, la capacitación, entrenamiento, la evaluación de desempeño, el desarrollo y finalmente la atracción y sobre todo la retención del talento. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo a una persona idónea en un puesto de trabajo?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esa persona se quiere ir? Obviamente no la puedo detener. Lo que sí puedo es darle todos los beneficios correspondientes, es darle todo el sueldo o la compensación total que merece. Y no me refiero a un sueldo líquido, me refiero a una compensación total, ¿no? Como ya lo hemos conversado en otras ocasiones, el sueldo es parte de, ¿no? Tú haces un trabajo, ok, genial, te doy una compensación, pero adicional a tu sueldo vienen pues otro tipo de compensaciones, como es el clima laboral, como son las capacitaciones, de repente los entrenamientos, de repente el dar la posibilidad de hacer una línea de carrera, ¿no? Es una compensación total, ¿no? Que no solamente se basa pues en el aspecto monetario, ¿no? Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta para introducir un nuevo modelo? ¿No? En el ámbito de gestión de competencias, la sensibilización de agentes participantes, la cultura organizacional y entorno actual, vital, vital, ya lo hemos venido conversando, no solamente en esta conferencia, sino en muchas otras. El análisis de puestos de trabajo, ¿no? Es importantísimo, ¿no? ¿Por qué antes de repente había mucha rotación de personal? Porque ¿qué hacían las empresas, no? Uno le decía, ¿cuánto cobras? Tanto, ¿no? Es demasiado. Entonces, de las 100 de repente había que te cobraba el sueldo mínimo, pues, ¿no? Entonces, a ese hay que poner. Pero eso no cubría de repente, o no era para ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, el análisis de puestos de trabajo hoy en día es necesario ver qué personas se requieren en el puesto y al momento de hacer las evaluaciones también filtrar a ese personal que sea calificado, ¿no? Y la visión y la misión de la organización. Los colaboradores tienen que estar claramente identificados, ¿no? Con lo que la empresa quiere lograr. Si no, entonces, ¿para qué? ¿No? Bien. Tenemos el modelo de competencias propuesto por Marta Alex, ¿no? Donde habla pues de una definición de competencias, de la misión, de la visión, de la estrategia, de la organización. Habla también de preparar los diccionarios de competencias, los comportamientos, la asignación de competencias a puestos y realizar el inventario para determinar las fechas, ¿no? Es un modelo que es propuesto por ella, los invito a leerlo de todas maneras. Ya sabemos que acá el tiempo es un poco corto, pero igual les hago esta referencia, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces a esta parte de casos para analizar, ¿no? Entonces, a ver, tenemos al primer caso. Tenemos a la actual ministra de Defensa, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué ocasionó tanta sorpresa su designación? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ha ocasionado tanta sorpresa la designación de Nora Sparch como ministra, ¿no? La designación de un puesto laboral se debe dar justamente en base a las competencias de una persona, ¿no? El, el que por muchos años o de repente en muchos gobiernos siempre el Ministerio de Defensa haya estado pues ligado a que tiene que ser asumido por algún varón, pues da justamente estos indicios de sorpresa, ¿no? Como que, wow, ¿no? Una mujer asumiendo algo que, entre comillas, debería pues ser asumido por un varón, ¿no? Entonces, como ella misma dijo en algún momento, cuando esto deje de ser sorpresa, habremos logrado la igualdad. Y la igualdad es un punto vital dentro de la gestión por competencias. ¿Por qué ella no podría haber asumido una cartera de defensa? ¿No? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque siempre ha sido asumida por un hombre, para nada, ¿no? Entonces, la gestión de competencias exige igualdad, hombre-mujer. De repente, una persona joven como una persona pues más, con más experiencia, ¿no? Entonces, el foco y el éxito de todo es la pluralidad, ¿no? O sea, esta persona que hoy asume la cartera de defensa, en algún momento tuvo que ser una persona inexperta, recién salida de la universidad. En algún momento tuvo que ser así. Poco a poco fue cogiendo experiencia y ahora pues tiene las competencias necesarias para desarrollar las actividades dentro de un ministerio tan importante, ¿no? Como es el tema de la soberanía peruana. Entonces,
por qué siempre se ha mostrado este ámbito de desigualdad. Eso es lo que ha conllevado a que el país, hasta cierta medida, no se desarrolle bien, ¿no? En términos micro y macro también, ¿no? Dicen, sí, es muy joven para un puesto de trabajo, sí, pero ese joven también tiene que ir pues forjándose de experiencia, probablemente no para que asuma un ministerio, pero sí de repente desde el corazón de esos puestos de trabajo para que forje su experiencia, ¿no? No, esa persona es mujer, ¿no? Es una cartera muy complicada, de repente la tendría que asumir un varón, pero vemos que la señora ya estaba en en el viceministerio, entonces ya tenía la experiencia correspondiente, ¿no? Entonces, la gestión de competencias también exige igualdad, ¿no? Igualdad exige pues que todos, más que ver diferencias, veamos un solo objetivo, ¿no? Si una persona asume este tipo de carteras, va a tener el mismo objetivo que tendría un varón, por ejemplo, ¿no? No va a haber diferencias. El objetivo es uno solo y es pues trabajar por el país, ¿no? Bien. Tenemos también a la empresa DHL. No sé si alguno de ustedes ha podido escuchar de repente, ¿no? Que es, esta empresa pues brinda estas soluciones, ¿no? Que están impulsadas en el marco pues del comercio, de la logística, ¿no? Y hacen pues traslados, por ejemplo, de paquetería, ¿no? Incluso a nivel internacional, ¿no? No solamente es nacional, sino también a nivel internacional entre varios países en realidad, ¿no? Bien, esta empresa, ¿no? Dentro del ámbito de gestión de competencias, y hago nuevamente referencia a lo que ya había indicado, incide mucho en que tiene que haber una responsabilidad social corporativa, ¿no? Tiene que haber una diversidad, igualdad de oportunidades, capacitación, desarrollo y orientación que sean permanentes para sus colaboradores y condiciones también flexibles de trabajo, ¿no? Entonces, ellos indican, ¿no? Que es importante, pues, esforzarse por garantizar que su trabajo, ¿no? Se realice en equipo y que sea el más satisfactorio posible, ¿no? Ellos basan su filosofía en términos de gestión de competencia y hacen pues referencia a la letra R. ¿Por qué hacen referencia a la letra R? Porque ellos indican que para su organización, ¿no? La letra R denota dos puntos importantes en los cuales se basa, como es el respeto y los resultados. Son puntos fundamentales. Respeto hacia el cliente interno, es decir, a sus propios colaboradores, y respeto hacia el cliente externo, es decir, a sus clientes finales, ¿no es cierto? Entonces, dentro del ámbito de gestión de competencias, ellos valoran mucho a sus empleados e indican que les dan pues la oportunidad de lograr cosas, pero también de producir resultados, ¿no? Entonces ellos se sienten muy orgullosos que sus colaboradores pues se sientan de repente contentos, que trabajen a gusto. Ellos hacen alarde de esta perspectiva en base a una vida positiva, ¿no? Indican que para ellos es muy importante compartir actitudes participativas. Ellos tienen estos espacios para poder escuchar a su gente, ¿no? Y que los mismos planteen también desafíos, ¿no? Anualmente hacen encuestas de opinión a los empleados para poder escuchar, por ejemplo, sus opiniones, ¿no? Y ayuden pues de esta manera a identificar de repente algunos vacíos o algunas mejoras que se puedan establecer dentro de sus áreas, ¿no? La iniciativa estratégica justamente permite revisar de forma constante nuevas estructuras y procesos, ¿no? Para brindarle al cliente final, ¿no? La mayor satisfacción. Entonces, como empresa global, hacen mucho énfasis y rescatan mucho el tema de la diversidad en sus empleados, ¿no? La organización, como justamente pues tiene operaciones a nivel mundial, reúne a diversas personas en el aspecto cultural,
¿no? Estamos hablando, pues, de personas de diversos países, ¿no? Hay diversas ideas, diversas formas de repente, abordar una situación. A ellos les interesa que desarrollen justamente este tipo de habilidades, experiencias y puntos de vista, por ejemplo, ¿no? En una reunión que tengan de área, ¿no? Entonces, el área, por ejemplo, de recursos humanos de tal país se reúne con el área de recursos humanos de otro país y así van cambiando ideas y diversos puntos de vista, enfocándose claramente en estrategias que les brinden a sus colaboradores los mejores beneficios, ¿no? Hablan también de que un punto importante dentro de la organización también es asumir las responsabilidades. Entonces, en este marco, ¿no? De asumir justamente compromisos, ¿no? Es que forman parte pues integral en la creación de conexiones, ¿no? Entre sus colaboradores que brinden pues oportunidades y prosperidad. La preocupación de ellos va más allá de solamente trabajar con personas. Ellos quieren respaldar justamente las iniciativas que afectan el entorno de la sociedad. Como ya lo había mencionado en alguna oportunidad, las empresas hoy cada día asumen mayores responsabilidades, no solamente con sus colaboradores, asumen responsabilidades a nivel del entorno social, pero también en el ámbito pues de ecosistema, ¿no? De medio ambiente. Entonces, ellos indican que todos los programas que ellos puedan desarrollar asumen pues un compromiso de responsabilidad social corporativa, donde se involucra desde el más alto directivo hasta, ¿no? El puesto con un nivel más bajo, ¿no? El objetivo claramente es reducir el impacto sobre el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y ayudar pues a las personas para ofrecerles de repente mejor desarrollo en el ámbito de educación. Están muy comprometidos con los colaboradores en este entorno de la gestión de competencias para que sigan creciendo. Ya se ha visto casos donde, por ejemplo, una persona que ingresó como asistente, pues hoy tiene el puesto de gerente, ¿no? Entonces vemos cómo hay un permanente compromiso de ellos, ¿no? Bien. No importa lo que haga, su aporte marca la diferencia. Y eso es lo que ya les decía, ¿no? En realidad no importa qué tan poquito, entre comillas, sean las funciones que realices, todo suma. Y claramente le brinda pues un aporte a la organización y va a marcar justamente la diferencia, ¿no? Bien. Tenemos a Alicor, que ya todos conocemos, pues es una empresa que se dedica al ámbito también de comestible, ¿no? Alimentos. Y pues esta es una de las empresas que es más completa en términos de gestión de competencias, ¿no? Se puede visualizar, por ejemplo, allí cómo ellos tienen como base, ¿no? La competencia justamente para el desarrollo de sus valores, de su misión y también de su visión, ¿no? Entonces, ellos ponen que las competencias, ¿no? Dentro del ámbito que los vemos aquí en la imagen, es la base justamente para desarrollar todo lo que está arriba. Entonces, en el ámbito de competencias, establecen pues las conductas y comportamientos a través de los cuales vivimos los valores, ¿no? En el ámbito de los valores indica pues que lideran con pasión, estamos conectados, actuamos con agilidad y flexibilidad, confiamos y también respetamos, ¿no? La misión, crear pues marcas líderes que transforman mercados, generando experiencias extraordinarias en nuestros consumidores. Y ojo, esa es la misión de la empresa, ¿no? Que claramente también baja a todos los niveles de la organización. Es decir, no se quiere, ¿no? De que esta misión, esta visión, estos valores queden solamente en la pared, pegado en papel o pasado por un correo electrónico, sino que todos los colaboradores tienen que asumir este tipo de visiones, misiones, valores y competencias como propios de su desarrollo diario, ¿no? Tenemos entonces también la visión, al 2021 triplicar nuestro valor de empresa, ¿no? Entonces vemos cómo
es bastante ambicioso en realidad, ¿no? Lo que proponen como cultura organizacional también, ¿no? Bien, en Alicor tenemos la misión de generar valor y bienestar a través de nuestras marcas para lograr nuestra visión de triplicar nuestro valor de empresa del 2021. E indica algo muy importante, ¿no? Nuestras competencias son una guía de cómo debe ser todo colaborador de Alicor. Por eso yo les indicaba, las empresas que están realmente comprometidas con su trabajo van a buscar necesariamente colaboradores que asuman su cultura organizacional. Entonces, hoy en día, este tipo de corporaciones quieren justamente personal que se alinee a los objetivos de la organización. Es decir, no voy a poner a alguien solamente para cubrir un puesto, sino que necesito, ¿no?, que me demuestres también de que tus objetivos son los de la empresa, justamente para que puedas durar, ¿no? Porque si no, vamos a incurrir de nuevo en ese tema de rotación de personal. Indica también, pues han sido creadas pensando en que cada colaborador tenga claridad de cómo queremos alcanzar nuestros retos y desafíos en la organización y cómo debemos comportarnos en línea con nuestros valores corporativos. Por ello, nuestras competencias nos permitirán saber exactamente en qué debemos desarrollarnos para continuar creciendo en Alicor. Y así serán nuestro punto a tierra de cómo debemos actuar en nuestro día a día, lo que nos llevará a trascender como empresa y dejará huella positiva de lo que hagamos. Entonces, tal como se los he venido mencionando, ¿no? Y esto lo tienen en su web, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo colaborador que en algún momento ingrese pues, a postular a una vacante, primero tiene que leer esto, ¿no? Para ver qué es lo que la empresa también quiere de ellos y si nos estamos alineando a lo que indica. E incluso hace referencia también que para seguir creciendo allí deben alinearse y deben obtener este tipo de competencias, ¿no? Te invitamos, dice, a recibir este modelo de competencias que será parte importante de tu crecimiento, ¿no? Ya que te permitirá visualizar términos de comportamientos y actitudes, etcétera, ¿no? Bien, entonces vemos como hay empresas que fomentan mucho lo que quieren lograr y qué competencias debe tener el personal que trabaje para ellas, ¿no? Entonces dice, ¿cómo está estructurado el modelo de competencias, ¿no? Tienen 3 puntos importantes acá. Las competencias organizacionales, las competencias por niveles organizacionales y los descarriladores. Dentro de las competencias organizacionales, indican que son los comportamientos y actitudes que buscamos en todos nuestros colaboradores en Alicor. Es decir, las competencias organizacionales lo deben de tener absolutamente todos, sin distinción ninguna. Ahora, luego pasan a las competencias por niveles organizacionales, que hablan pues de aquellos comportamientos y actitudes que todos los colaboradores deben desarrollar, pero ahora sí, ¿no?, específicamente de acuerdo al nivel organizacional del rol que desempeñan dentro de la organización, ¿no? Entonces, hablamos aquí de 2 puntos importantes. Competencias organizacionales a nivel global de toda la organización y competencias, pues, por niveles organizacionales que es propio de sus áreas, ¿no? Y los descarriladores, que son características negativas o factores debilitantes que podrían descarrilar la carrera profesional de una persona. Entonces, tenemos aquí incluso, son muy explícitos, muy comunicativos, ¿no? Y ponen pues puntos bastante claros, que de no desarrollarlos claramente vamos a estar, en el caso de los que quieren ingresar a trabajar acá, van a estar fuera de la organización. Entonces tenemos las competencias organizacionales, que nos habla pues del compromiso de la organización, la orientación al cliente, creatividad, habilidad para relacionarse con sus compañeros, integridad y confianza. Esta parte que está sombreada, ¿no?, o está de color verde, es algo que todos, desde el directivo más alto hasta el nivel más bajo, deben de tener, ¿no? Eso es lo que indican allí. Ahora, las competencias por niveles es de acuerdo a los mandos que se manejen, a las áreas de repente o a los puestos de trabajo que tengan allí. Por ejemplo, nos hablan allí de qué debería o con qué debería contar un gerente, un director, ¿no?, un vicepresidente, un mando medio,
una competencia individual de repente, ¿no? Entonces, vemos que hay puntos ya muy precisos en cuanto al puesto laboral, ¿no? Bien, y hablan de los descarriladores también, que son aquellos puntos que pueden llegar pues a sacar a un profesional de la empresa, ¿no? Porque indica pues que están que se van por la tangente, por decirlo más criollo, ¿no? Entonces nos habla de que los descarriladores pueden ser insensibles a los demás, es decir, falta de empatía, ¿no? Que sea demasiado ambicioso, de repente pues cometa quizás, ¿no? Bueno, no tanto un fraude, pero algo parecido de repente, ¿no? Duplique quizás una factura, tantas cosas que ahora se ven, ¿no? Entonces, arrogante, que no tenga de repente ese espacio para poder escuchar también a los demás, ¿no? Abuso de confianza, ¿no? Falta de ética y valores y ser pues incapaz de adaptarse a las diferencias. Entonces, establecen puntos muy claros en realidad sobre lo que quieren del personal que trabaje con ellos, ¿no? Entonces, incluso tienen tanta información clara y precisa que sería pues imposible equivocarse, ¿no? Indican cómo identificamos y evaluamos las competencias. Te dicen cómo lo hacen, ¿no? Determinar cómo nos encontramos en cada competencia, dice allí, ¿no? Y te dice también cómo lograrla. Tienes una competencia, un nivel intermedio, consideras que aún necesitas reforzarla, aún no dominas. Ya sabemos que las competencias podemos seguir pues trabajándolas, desarrollándolas. En algunos casos las tenemos más desarrolladas que en otras, pero nos dan pues el chance de identificar en dónde, en qué área, en qué nivel tenemos esa competencia y de requerirlo. De repente el desarrollo incluso se puede acudir al área de recursos humanos y pedir, pues, de repente capacitaciones, ¿no? O entrenamiento para poder desarrollar, pues, estas competencias que no las tenemos quizás muy desarrolladas, ¿no? ¿Cómo sugerimos trabajar el desarrollo de competencias? Y propone medidas, ¿no? Ponerlo en práctica, dicen, ¿no? Selecciona una de las soluciones, pidan otras opiniones, ¿no? Y de eso se requiere, pues, personas que sepan escuchar, ¿no? Utiliza trabajos o tareas justamente para desarrollar esas competencias que no tengas muy desarrolladas, ¿no? Define un plan y un calendario. Si bien es cierto, yo quiero desarrollar una competencia, también tiene que haber el momento en el que me evalúe y vea si realmente esa competencia le he podido desarrollar bien o no, ¿no? Bien, las competencias organizacionales son las competencias que compartimos, dice todos los colaboradores, ¿no? Es importante y indican por qué es importante, ¿no? Bien, son más puntuales incluso al poner qué cosa es una competencia, ¿no? Las competencias son observables, medibles y también desarrollables, ¿no? Entonces, te da tanta información, para ellos es tan importante el desarrollo de estas competencias, justamente para que a ellos les beneficie como organización el contar con personas que estén adecuadas a lo que ellos quieren lograr y para que el colaborador tampoco pierda tiempo, porque si sus objetivos no son los mismos de la empresa, entonces, ¿para qué sigo allí, no? Bien. A continuación, dice, encontraremos las 5 competencias organizacionales, ¿no? Como ya les había mostrado, compromiso con la organización, la orientación al cliente que es vital, y cuando hablamos de orientación al cliente nos referimos siempre, tengan por favor en cuenta, que la principal orientación al cliente es primero al cliente interno, es decir, a los propios colaboradores. Si los colaboradores están contentos, están siendo bien tratados, todo eso va a reflejar de forma externa al cliente final, ¿no? La creatividad, la habilidad para relacionarse con sus compañeros, ¿no? Estas empresas, por lo general, estas corporaciones que son grandes, que manejan volúmenes muy grandes de personal, se preocupan mucho por el relacionamiento, porque el que una sola persona de repente no tenga esas capacidades o esas habilidades, o sea, por ejemplo, una persona conflictiva o una persona que
no aplique a la crítica constructiva, sino más bien destructiva, entonces va a ser como una especie de persona que de repente opaque mi clima laboral. Entonces ellos tienen muy en cuenta el hecho de que el clima laboral es vital para una sana convivencia, ¿no? Entonces ellos lo que no quieren es justamente eso, ¿no? Siendo que manejan un volumen tan grande de personas, imagínense que alguien llegue y pues una de las áreas se ve afectada porque una persona pues no mantiene ciertas normas de convivencia, ¿no? Y la integridad y la confianza, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.